Hola a todos, mis queridos exploradores de YouTube. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí en nuestro rincón de la curiosidad y el descubrimiento. Espero que estén arrancando este vídeo con toda la energía y la chispa que nos caracteriza. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje que les prometo, les va a volar la cabeza. Vamos a meternos de lleno en un duelo, un enfrentamiento épico entre dos elementos que a primera vista parecen no tener nada que ver, pero que créanme guardan conexiones sorprendentes y sobre todo, nos enseñan lecciones valiosísimas sobre cómo enfrentar la vida, nuestros retos y sí, nuestras propias limitaciones. Hablo de nada más y nada menos que el cigarrillo de Yaman y el globo. ¿Se imaginan? Sí, lo han oído bien. ¿El cigarrillo de Yaman? ¿Y un simple globo? ¿Qué puede haber ahí de interesante?, se preguntarán. Pues prepárense, porque lo que está a punto de desplegarse es mucho más que un simple contraste. Es una metáfora, una lección de vida disfrazada, y hoy vamos a desgranarla juntos. Antes de sumergirnos en esta fascinante comparativa, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis, y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras de conocimiento. Y por supuesto, activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. ¡Vamos allá! Así que comencemos por lo aparentemente trivial, por lo que muchos considerarían el vencido de antemano, el cigarrillo. Pero no cualquier cigarrillo, sino el cigarrillo de Yaman. ¿Por qué Yaman? Bueno, esta es una pequeña introducción a un concepto que vamos a expandir. Piensen en el cigarrillo como algo que tiene una vida útil increíblemente corta, una chispa fugaz que, si bien puede generar una calidez momentánea, se consume rápidamente. Su propósito es emitir humo, a veces un placer, a veces un vicio, pero siempre algo efímero. Su existencia se mide en caladas, en bocanadas que se disipan en el aire, dejando tras de sí un rastro, a menudo desagradable, y un vacío. El cigarrillo, en su esencia, es un símbolo de algo que se agota, que se gasta, que su poder reside en su propia destrucción. Es la fugacidad personificada, la gratificación instantánea que viene con un alto precio a largo plazo, y una desaparición casi total una vez cumplida su función. No tiene la capacidad de expandirse, de crecer, de trascender su propia forma. Su destino es la extinción, la ceniza. Ahora, pongamos frente a él al humilde globo. Piensen en un globo desinflado. Parece inútil, arrugado, sin propósito aparente. Pero, ¿qué sucede cuando le aplicamos aire? Se transforma. Se expande, se llena de vida, puede flotar, puede rebotar, puede adornar una celebración. Su potencial de transformación es inmenso y depende completamente de la energía que se le inyecte. Un globo puede ser pequeño y compacto, o puede inflarse hasta dimensiones sorprendentes. Puede ser de colores vibrantes que atraen la atención, o transparente, revelando su interior, su vacío, pero un vacío lleno de potencial. Su existencia no se basa en el consumo o la destrucción, sino en la captación y contención. Es la antítesis del cigarrillo. Mientras el cigarrillo se desintegra, el globo se expande. Mientras el cigarrillo se consume, el globo se llena. Y aquí es donde empieza la verdadera magia de la analogía, donde la aparente simplicidad se revela como una profunda reflexión. El cigarrillo de Yaman, con su llama efímera y su rápida combustión, representa esas oportunidades que se nos presentan y que, si no las aprovechamos con decisión y contundencia, se desvanecen en el aire. Son esos momentos de inspiración fugaz, esas ideas brillantes que aparecen y desaparecen sin dejar una marca duradera porque no les damos el impulso necesario. Es el miedo a la acción, la procrastinación, la indecisión que, como la llama de un cigarrillo, consumen nuestra energía sin producir un resultado tangible y duradero. Es la mentalidad de esto se acaba pronto, hay que disfrutarlo rápido, que nos lleva a quemar nuestras oportunidades sin construir nada. El cigarrillo, en este sentido, es la metáfora del potencial desperdiciado, de la energía invertida en la fugacidad en lugar de en la construcción. Es la gratificación momentánea que nos ciega ante las posibilidades de un crecimiento mayor. Por otro lado, el globo, con su capacidad de llenarse y expandirse, nos habla de la resiliencia, de la adaptabilidad y del poder que reside en la preparación y en la inyección de esfuerzo y dedicación. Cuando inflamos un globo, le estamos dando vida. Estamos llenando ese vacío con algo tangible, con aire, con nuestra propia energía.
Esto representa las metas que nos proponemos, los proyectos que iniciamos, las relaciones que cultivamos. No se trata de un consumo rápido, sino de un proceso gradual de llenado, de crecimiento, de expansión. Un globo bien inflado puede elevarse. Puede superar obstáculos. Puede llevar alegría y color. Pero para que esto suceda, necesita ser inflado. Necesita que alguien sople, que alguien ponga su aliento, su esfuerzo, su voluntad en él. No se infla solo. Y aquí radica una lección crucial: el éxito, el logro, la trascendencia, a menudo no son actos espontáneos, sino el resultado de un esfuerzo consciente y sostenido. Piensen en la diferencia fundamental. El cigarrillo, una vez encendido, está en una carrera contra el tiempo para consumirse. Su propósito es desaparecer. El globo, una vez inflado, puede mantener su forma, su volumen, e incluso puede ser un recipiente para muchas más cosas, como helio, que lo hace flotar y alcanzar alturas. El cigarrillo es la destrucción como propósito. El globo es la expansión como potencial. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Qué significa realmente el cigarrillo de llaman para nosotros? Puede ser esa excusa que nos decimos para no empezar algo nuevo: no tengo tiempo, no es el momento, esto se acabará pronto, mejor no me complico. Son esos pequeños placeres momentáneos que nos impiden invertir en nuestro futuro, como pasar horas en redes sociales en lugar de estudiar o trabajar en ese proyecto personal. Es la mentalidad de gratificación instantánea que nos aleja de la disciplina y la perseverancia. El cigarrillo de llaman nos enseña que la autodestrucción, incluso la sutil, es un camino hacia la nada. Nos recuerda que aquello que se consume sin dejar legado, es una oportunidad perdida. ¿Y el globo, cómo se traduce en nuestro día a día? Representa la paciencia, la constancia, la inversión de energía en lo que importa. Es como cuando estamos aprendiendo una nueva habilidad. Al principio somos como un globo desinflado, llenos de potencial pero sin forma. Pero con cada hora de práctica, con cada libro leído, con cada error corregido, estamos inflando ese globo. Estamos añadiendo aire a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia. Y llega un punto en que ese globo inflado puede elevarnos, puede llevarnos a lugares que antes ni imaginábamos. El globo nos enseña que cada pequeña acción, cada esfuerzo, por insignificante que parezca, contribuye a llenar nuestro potencial. Nos enseña que la expansión es posible, que el crecimiento es una realidad si estamos dispuestos a poner de nuestra parte. Y a menudo la clave está en que elegimos inflar. Elegimos inflarnos con la fugacidad del cigarrillo, con la energía que se quema sin propósito, que nos deja vacíos y con un rastro de humo amargo. ¿O elegimos inflarnos con la constancia del globo, con el aire que nos da volumen, que nos permite elevar, que nos prepara para flotar y alcanzar nuevas alturas? Piensen en la diferencia entre una persona que se pasa la vida buscando placeres efímeros y una persona que dedica su vida a construir algo, a aprender, a crecer. La primera, como el cigarrillo, se consume rápidamente, dejando poco o nada. La segunda, como el globo inflado, va ganando volumen, presencia, y puede llegar muy, muy lejos. El cigarrillo de llaman es la tentación de la gratificación inmediata, el atajo que en realidad es un callejón sin salida. Es la chispa que se apaga antes de que pueda encender una hoguera. El globo, en cambio, es la promesa de lo que puede ser, la materialización del potencial cuando se le da el aire necesario. Es la estructura que se construye con cada soplido. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viviendo como un cigarrillo que se consume sin sentido, o como un globo que se infla y se eleva? ¿Estamos invirtiendo nuestra energía en lo que se desvanece, o en lo que nos permite crecer y trascender? La belleza de esta analogía es su simplicidad y al mismo tiempo su profundidad. Nos obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre cómo utilizamos nuestro tiempo y nuestra energía. Nos dice que no se trata de tener grandes talentos innatos, sino de la voluntad de inflar nuestro propio globo, de ponerle nuestro aliento, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Imaginen un deportista que se esfuerza cada día, que entrena duro. Cada entrenamiento es un soplido más en su globo de habilidades, de resistencia, de técnica. O un estudiante que dedica horas al estudio. Cada hora es aire que llena su globo de conocimiento. En contraste, piensen en alguien que se evade de las responsabilidades con distracciones momentáneas. Es como si estuviera soplando aire en un cigarrillo, esperando que algo extraordinario suceda.
Por supuesto, todos tenemos momentos de desánimo, momentos en que nos sentimos desinflados. Es normal. El globo, si se desinfla, puede volver a ser inflado. La clave es no dejar que el cigarrillo consuma toda nuestra energía, que nos deje solo cenizas. La resiliencia reside en saber cuándo dejar de fumar el cigarrillo de las excusas y empezar a inflar nuestro globo de potencial. Y este viaje que emprendemos hoy, este intento de desgranar estas dos imágenes tan dispares, es en sí mismo un acto de inflar nuestro propio globo de conocimiento. Cada vídeo que ven, cada concepto que exploran, es una oportunidad para añadir aire a su entendimiento del mundo y de ustedes mismos. En resumen, hemos pasado de comparar la fugacidad y la autodestrucción del cigarrillo de Yaman con la expansión y el potencial de un simple globo. Hemos visto cómo el primero representa la oportunidad desperdiciada, la gratificación instantánea que consume sin construir, y cómo el segundo simboliza la resiliencia, el crecimiento a través del esfuerzo y la dedicación. La lección es clara: debemos optar por inflar nuestro propio potencial, por invertir nuestra energía en aquello que nos permite crecer y elevarnos, en lugar de dejarnos consumir por lo efímero. Así que, mis queridos amigos, espero que esta reflexión les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué representa para ustedes el cigarrillo de Yaman en su vida? ¿Y cómo están ustedes inflando su globo de potencial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho pensar o les ha parecido interesante, no olviden darle ese gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo, y que sigan inflando sus globos hacia el infinito y más allá. Hasta la próxima.